8:33 de la mañana, estamos en vivo, esto es Buenos Días por VPI TV. Hacemos transición a otros temas el día de hoy, ya hoy es jueves, vamos a conversar con el escritor venezolano Leonardo Padrón sobre lo que ha sido esta más reciente producción en Netflix. Si sufrimos con Pálpito, ni les puedo hablar de accidente. Leonardo, gracias por estar con nosotros, bienvenido. Gracias, un placer, encantadísimo de estar en tu programa. Creo que eres una mezcla de Maquiavelo con Edgar Allan Poe. O sea, ¿cómo nos has hecho sufrir con la culpa? O sea, ¿cómo fue ese proceso de producción para llegar a esos temas que nos afectan tanto a los ciudadanos y que van más allá de la ficción, que forman parte de la realidad de cada día? Bueno, justamente por lo que tú apuntas, es que yo creo que la serie conectó tanto con la audiencia global, porque justamente la culpa es una de esas emociones que el ser humano maneja a lo largo de su existencia por eventos menores o por eventos mayores, ¿no? Y cómo trabajar la culpa, cómo domesticarla, cómo superarla siempre ha sido un reto individual para todos, ¿no? E incluso a veces un reto como sociedad, ¿no? Entonces, a mí me parecía súper interesante explorar justamente ese concepto de la culpa, el del perdón, el de la resiliencia, eh, a través de, bueno, de un evento de la magnitud trágica como el que se plantea en Accidente para, bueno, justamente que genera como una suerte de espejo en el televidente y te detona reflexiones sobre cómo uno mismo la maneja en su propia vida. Claro, yo la sufrí, no tienes idea, y vi la serie con mi esposo y le decía, ¿qué hubieses hecho tú en este caso? Porque más allá de la tristeza que pudo generar ese evento, ese accidente, es la culpa de saber que le ocasionaste un daño a tus seres queridos y también a otros. Entonces, vamos a hablar acerca de eso, de este trabajo de investigación sobre estos hechos que han ocurrido en el mundo y me encanta cómo logras documentar muy bien lo que significan casos reales a través de esta serie. Sí, efectivamente, sabes que hay gente que en un principio le parecía inverosímil el evento, ¿no? El accidente como tal, la naturaleza del mismo, porque bueno, decía, bueno, eso es como forzado, rebuscado, que un globo inflable, un colchón inflable de esos que tanto se usan en las fiestas infantiles salga volando por una inesperada ráfaga de viento. Pero bueno, yo me documenté como, bueno, todo escritor que se respete se documenta cuando va a explorar cualquiera de los temas que va a explorar. En Pálpito, yo hice toda una investigación sobre el tema del tráfico de órganos y el tema del trasplante de corazones, etcétera, etcétera, justamente para estar en el cauce de lo verosímil. Aquí hice lo mismo, ¿no? Y me di cuenta que este accidente ocurre con una frecuencia realmente inquietante, muchísimo más de lo que la gente sospecha. Lo que pasa es que eso no genera titulares de prensa, eh, ¿sabes?, enormes, pero ha pasado, como además en el mismo primer capítulo, uno de los personajes, uno de los policías, se lo explica a los dolientes de la tragedia. Mira, esto pasa a cada rato, pasa en Australia, en España, en Colombia, en Estados Unidos, en México. Y bueno, no siempre el saldo es mortal, muchas veces son fracturas, cosas que quizás no tienen mayor trascendencia, pero han habido muchos eventos con efectivamente donde mueren seres humanos, donde mueren niños. Entonces, bueno, me pareció que era un detonante muy poderoso para generar una reacción extrema en los personajes de la historia y ponerlos a prueba en sus códigos morales, en sus, digamos, en su manera de lidiar con el dolor, de lidiar con, bueno, las parejas, por ejemplo. Cuando pasan eventos de esta naturaleza, hay parejas que el evento los destruye como pareja, Sí. pero hay otras que más bien salen fortalecidos. Entonces, por eso había varias parejas en la propuesta, en la historia, porque me parecía interesantísimo justamente plantear distintas versiones del dolor y la culpa, ¿no? A través Sí, de el personaje del Charro, de Lupita, de Emiliano y Daniela, etcétera, etcétera. me llama la atención cómo propones en medio de la narración de la historia reflexionar sobre la importancia que tiene
cada decisión, cada cosa que hacemos o que no hacemos, cómo este detalle de no ajustar el inflable les cambió la vida no solamente al protagonista, sino al resto de los personajes de la historia. Entonces, un poco eso lo podemos traspolar a cuando usamos el teléfono, que no deberíamos usarlo en el carro, a esos hechos cotidianos que también pueden llegar a tener un desenlace fatal. Es que incluso en rigor el accidente ocurre por el celular, por el teléfono, porque Correcto. claro, él está esperando la llamada que más ha esperado en los últimos meses. Y cuando llega la llamada, él desatiende lo que estaba haciendo, que era algo realmente, él después se dio cuenta que era absolutamente importante, pero en ese momento privilegia, digamos, su tema profesional, y se pone a atender la llamada y se olvida. Y bueno, la cantidad de accidentes que ocurren en el mundo porque la gente va manejando y entonces va chateando por el celular o atiende la llamada o va hablando y se descuida. Bueno, en el fondo también es una reflexión sobre cómo un segundo te cambia la vida, ¿no? De hecho, esa es un poco la leyenda de la serie, ¿no? El segundo que te cambia la vida, ¿no? Porque puedes estar en un momento de absoluta plenitud, serenidad, todo te va muy bien y de repente pasa algo con la frecuencia de un instante y todo definitivamente cambia radicalmente. Sí, para las personas que aún no han visto la serie, no vamos a contar toda la historia, pero me llama mucho la atención los elementos que utilizas de gancho para poder quedarse ahí conectado con el próximo capítulo y el elemento sorpresa, ese personaje que nunca imaginamos que iba a ser lo que terminó haciendo. Bueno, claro, un poco parte de las estrategias que uno como escritor siembra en la historia para enganchar a la audiencia. Acuérdate que ahorita además estamos viviendo una competencia feroz, ¿no? Porque, por ejemplo, uno en la televisión abierta, en la televisión lineal, por ejemplo, en Venezuela, cuando yo escribía en Venezuela Historia, yo trabajé en los dos canales más importantes, Radio Caracas Televisión y en Venevisión, y tú competías contra el otro. No había mayores contendores, ¿no? Sí. O si estás en Estados Unidos, Univisión, las novelas Univisión contra las de Telemundo, o en México las de TV Azteca contra Televisa. Pero cuando estás en streaming, en Netflix compites contra la propia Netflix, que estrena todos los días, por lo menos todos los días tiene dos series nuevas. Y están las otras plataformas. Entonces imagínate, la oferta es absolutamente desmesurada. Entonces tú tienes que plantear una historia muy poderosa, con un ritmo vertiginoso, con verdaderos ganchos y puntos de giro a cada instante para que, bueno, definitivamente el televidente no pueda voltear a los lados y se quede enganchado con la historia. Entonces, ahora los diseños que uno hace como escritor tienen que estar muy, muy apalancados justamente en ese recurso, ¿no? De seducir al televidente sí o sí, pues, ¿no? Claro, y cuéntanos cómo ha sido la receptividad del público, si cubrió tus expectativas, porque superar Pálpito, que tenía tantos puntos de enganche y que tantas personas se podían ver identificadas, quizás estos hechos son un poco menos presentes que lo que ocurre en Pálpito. ¿Logró superar tus expectativas? ¿Te sientes conforme con lo que fue esta producción? Bueno, decir que me siento conforme incluso sería hasta ingrato, me siento feliz, porque además superó pero largamente mis expectativas, incluso las de Netflix. Netflix generalmente cuando produce un show, una historia, con que le vaya bien en el país donde se produce, ya se dan por satisfechos, ¿no? Esta vez fue una producción que se hizo en México, y bueno, y que de repente funciona en Latinoamérica, pero resulta que esto terminó siendo, bueno, todavía está en el top 10 como pues, serie de habla no inglesa en el mundo, y ya llevamos 6 semanas del estreno. Esta última semana sumamos 1,5 millones más de visualizaciones. Entonces, eh, en Estados Unidos llegó a estar en el número 2 por encima de una cantidad de series americanas, ¿no? Que Sí. ya es bastante decir, una serie latina le cuesta mucho entrar en el top 10 de Estados Unidos, en los países árabes, en África, en Asia. Entonces, estamos absolutamente felices con el resultado. No nos esperamos algo
tan expansivo, pero qué maravilla que ocurrió. Claro, y he visto memes que me han dado mucha risa que dice que quienes no te agradecen son quienes comercializan y venden los inflables, porque dice, bueno, Leonardo Padrón nos está acabando con el negocio. Bueno, han habido unos tan hábiles que yo vi unos que decían, ¿usted vio accidentes? Sí, eso ocurre, pero con nuestra compañía No. no, porque nosotros nos ocupamos de la seguridad de sus niños. O sea, hay gente que le ha dado la vuelta para efectivamente rentabilizar el éxito de la serie en función de su compañía, Claro. pero bueno, imagínate, es así, eso pasa. Ahora, Leonardo, otro punto que me gustaría destacar es que en esta producción los niños tienen también un nivel de protagonismo, además que me parece que actuaron excelente, y logras conectar con el punto de la religiosidad que en México y en el resto de Latinoamérica es bastante marcada. Sí, tú sabes, bueno, yo exploro unos cuantos temas allí, ¿no? En la historia, pero efectivamente a mí me interesaba mucho explorar el pensamiento mágico religioso de los latinoamericanos, ¿no? Que muchas veces para tratar de entender ciertos eventos de la realidad apelamos al pensamiento mágico religioso, ¿no? Y entonces, bueno, aquí se genera toda la concepción del milagro, pues, ¿no? Ante uno de los personajes que logra sobrevivir. Pero eso además, y tú ves cómo va increciendo, ¿no? Todo eso. Y a mí me parece que es una manera de descifrar a Latinoamérica y cómo nos relacionamos nosotros con la realidad, ¿no? Que no deja de ser fascinante, ¿no? Claro. A veces es una manera de escamotear la verdadera tesitura de los eventos, pero bueno, culturalmente es así. Y yo creo que era, digamos, el retrato de todo el evento era incompleto si yo no me asomaba a esa concepción que tenemos los latinoamericanos de la realidad. Ahora, quisiera que nos hablaras de tu perspectiva. ¿Qué piensa Leonardo Padrón sobre la muerte? Porque considero que muchos de nosotros quizás no estamos preparados para esto, sobre todo cuando se trata de un hijo o de un niño. Entonces, quisiera que nos hablaras un poco acerca de cómo es tu visión sobre este hecho. No hay marcha atrás, cómo se aprende a vivir en el duelo. Wow. Bueno, imagínate, yo tengo dos hijos que ya tienen 22 años, pero yo mientras estaba escribiendo esto, yo mismo sufría, pensando, proyectando, pensando en la posibilidad de que eso me hubiera ocurrido a mí y sufría mucho escribiéndole y hasta temía de que ese sufrimiento mío se proyectara en la audiencia y más bien rechazaran la historia, ¿no? Felizmente no ocurrió así. Pero bueno, obviamente yo tengo con la muerte, la respeto mucho. eh, mm, Quiero conocerla realmente lo más lejos posible. Es decir, no tengo ningún interés en conocerla aún. Me llama la atención cómo los mexicanos tienen una relación con la muerte Ah, bastante particular, sí. ¿no? Es sensacional todo ese vínculo, toda esa lectura que ellos han hecho de la muerte, cómo se ven el Día de los Muertos. Y bueno. Creo que efectivamente el ser humano, sobre todo en Occidente, eh, tenemos una relación con la muerte inmensamente quebradiza, frágil, de miedo, ¿no? De inmenso respeto y de incertidumbre, ¿no? En Oriente hay una lectura quizás más mística, que donde de alguna manera lidian con el concepto de una forma tal vez más evolucionada, no sé, pero yo le tengo inmenso respeto y creo que efectivamente el duelo, la pérdida, los seres humanos estamos a lo largo de la vida perdiendo cosas, ¿no? Ganando y perdiendo cosas. Perdemos amigos, perdemos relaciones, perdemos un país, perdemos desde perder un celular hasta perder un hijo, o sea, estamos llenos de pérdidas. Creo que es un concepto con el que nos tenemos que acostumbrar a vivir porque de eso va la vida, de conquistar cosas y de perder otras. Justamente me gustaría entonces hablar ahora acerca del concepto de la vida, porque creo que más allá de la lectura rigurosa o tradicional, está un mensaje
sobre celebrar cada momento que tenemos, porque tendemos a idealizar lo que es la felicidad y asociarla con dinero, con éxito, con poder, y no valoramos que nuestra vida tal y como está en este momento con la familia o jugando al fútbol el día del cumpleaños de nuestro hijo, es la felicidad, es el momento perfecto. Sí, tú sabes que además yo a lo largo de los años he ido como cambiando mi propio concepto de la felicidad. Creo que la felicidad es un asunto mucho más sereno del que uno eh, piensa de ella. Creo que la paz, o sea, estar en paz contigo, con tu conciencia, con tu familia, vivir sin sobresaltos, creo que eso termina pareciéndose mucho a la felicidad, ¿no? Es decir, una cosa es la alegría, que es un estado como extático, como celebratorio, pero creo que la felicidad es un evento mucho más sereno, ¿no? Y uno pocas veces pierde la perspectiva real de lo que esa palabra, cómo debe relacionarse uno con esa palabra, porque la andas buscando y a lo mejor estás habitándola y no te has dado cuenta, ¿no? Y me parece que ahí los seres humanos tenemos que revisar mucho cómo es nuestra relación con esa palabra, porque bueno, vamos a saber valorar mejor nuestro presente, ¿no? En la medida en que esa lectura de la palabra sea más asertiva. Claro, también planteas el perdón y las segundas oportunidades y creo que eso se puede aplicar a cada área de nuestra vida, en relaciones de pareja. Sentí en momentos que el protagonista había sido duramente juzgado ante el error, el accidente que había cometido, más allá de las consecuencias. Entonces, hablemos acerca de eso, de cuán difícil es cuando se comete un error ser juzgados por otros y sobre todo por ti mismo. Bueno, ciertamente a mí me parece interesantísimo explorar el concepto del perdón porque yo creo que es algo que necesitamos desarrollar, la capacidad de perdón, desarrollarla cada vez con más eficacia porque yo creo que nos libera y nos hace, bueno, mejores, pues, ¿no? Mejores seres humanos, porque todos estamos llenos de pequeñas miserias, de errores. O sea, somos máquinas imperfectas, inmensamente imperfectas. Yo siempre he dicho que ser humano no es un punto de partida, sino un punto de llegada. Entonces, en la medida en que uno va desarrollándose en la vida, uno tiene que justamente ir relacionándose mejor con los demás y con uno mismo. Y aprender a tolerarte y a tolerar tus imperfecciones y las de los demás. Una cosa es cómo tú deseas que sea la vida y cómo realmente es la vida. Entonces, creo que el perdón es una herramienta muy lúcida para sobrellevar las adversidades que tiene el discurso de la vida, ¿no? Sí, también me ha llamado la atención en, digamos, en todos esos mensajes que están implícitos en esta propuesta de accidente, que es una realidad increíble, pero que cada quien le deja el mensaje que quiere, cómo después de la tempestad llega la luz, llega la calma, llega la esperanza, llega como ese arco iris. Si eso lo aplicáramos al tema de Venezuela, con la justicia y con la esperanza, ¿qué pudiésemos decir? Bueno, yo creo que justamente para que llegue la luz uno tiene que buscarla, ¿no? Es decir, la luz no va a llegar sola, uno tiene que buscarla. Por ejemplo, haciendo la analogía, aquí los personajes empiezan a buscar la posibilidad de entender lo que pasó, de perdonarse, de resistir, pero activamente, ¿no? O sea, no te apoltronas a esperar que ese sedimento ocurra. Creo que a propósito de lo que ocurre en nuestro país, nosotros hemos tenido 25 años de oscuridad que cada vez ha sido más grande y más penosa y básicamente está en nosotros, es una responsabilidad colectiva a procurar la luz. Hicimos algo extraordinario, épico, hace 2 meses, donde bueno, el país entero se volcó en las urnas electorales para justamente generar como una suerte de decreto masivo de luz. O sea, ya no queremos más oscuridad, queremos recuperar la libertad, recuperar la democracia, la normalidad, porque es que lo más grave es que nosotros perdimos el derecho a tener un país normal. Entonces, bueno, y resulta que la oscuridad
sigue insistiendo y sacando sus demonios más feroces. Pero bueno, aquí está justamente el duelo. Nosotros tenemos que insistir en la luz con las mejores estrategias posibles y con algo que se llama perseverancia, porque si claudicamos, no llegamos a conquistar la luz. También hablas de las consecuencias que tienen las acciones, la justicia, el pagar la pena, el pagar por ese error o por ese accidente. ¿Cómo, cómo la gente puede hacer conexión con eso, de que toda acción tiene su consecuencia? Bueno, es que yo siempre he creído que efectivamente, bueno, los delitos merecen una pena. Y creo que cuando tú haces algo que genera agravios importantes en los demás, tú tienes que pagar tu responsabilidad. Fíjate que el protagonista de lo que pasa es que no quiero hacer spoiler, pero bueno, bueno, hace lo que tiene que hacer para no ir más allá. Sí, Y sí, yo creo correcto. que, haciendo la analogía con respecto a nuestro país, obviamente hay gente que ahorita la gente que está rigiendo el país, creo que está en una zona de inescrupulosidad absoluta y no está justamente muy pendiente de evaluar si lo que está haciendo está bien o está mal. Básicamente está adicta al poder, obsesionada por el poder y se está llevando por el medio los derechos humanos a un país entero, ¿no? Y no le importa el sufrimiento que genera. Yo sí creo que las culpas se tienen que pagar además aquí donde sabe, o sea, si algo tenemos certidumbre es de la vida en la tierra. Todo lo demás está en otro orden de creencia, que es absolutamente especulativo, y yo creo que las cosas, lo que se hace aquí se tiene que pagar aquí. Punto. No puedo dejar de abordar este tema ya para finalizar y te agradezco por el tiempo. Te hemos visto en concentraciones aquí en Estados Unidos elevando tu voz para denunciar lo que está pasando en Venezuela. Específicamente, ha existido una campaña de si los artistas, los creadores pueden hablar o no, tomar una posición o no. ¿Es momento de estar callado o es momento específicamente de alzar la voz y meterse en el tema de política? Bueno, es que lo que nos está pasando ya no tiene que ver con política. Aquí no estamos hablando de política. Aquí estamos hablando de una masacre. Estamos hablando de que están metiendo presos a niños y a jóvenes, de una cosa absolutamente desorbitada, que, bueno, le está haciendo mucho daño a la gente, han roto a la familia venezolana. Esto no tiene ya que ver con política, esto es un secuestro en proceso, pues, de nuestros derechos humanos, de nuestros valores fundamentales. Entonces yo creo que ahorita callarse se parece muchísimo a ser cómplice. Yo creo que callarse, oye, uno primero es ciudadano y ser humano, y después es artista, es ingeniero, es médico, es lo que quiera. Esa gente que dice, no, bueno, yo, tú sabes, como soy artista, no me meto en temas políticos. No estamos hablando de política, señores. Y ya cuando esgrimes un concepto como ese, en el fondo lo que estás es preservando tus propios intereses, ¿no? Pecuniarios por encima del bien colectivo y básicamente lo que estás asomando allí es mucha mezquindad y mucha miseria. Entonces, yo cuando me presento en las concentraciones, cuando hablo, cuando me pronuncio a través de las redes, estoy hablando como venezolano, estoy hablando como un tipo que le duele inmensamente a su país. Me importa un bledo las consecuencias que eso tenga con respecto a mi carrera profesional, pero absolutamente. Hablando de tu carrera, luego de una producción como esta, ¿viene una pausa, un descanso o ya estás trabajando en el siguiente proyecto? No, ya estoy trabajando Me imaginé. de cabeza, estoy trabajando, escribiendo, muy entusiasmado. Ya llegado el momento oportuno, ya sabrán en qué ando. Pero un adelanto por lo menos aquí en Buenos Días. Para tu fiel seguidora, ¿viste que Bueno, vi la serie el evento completa? es que para Netflix, obviamente, con quien he tenido Claro. una relación muy gratificante. Y creo que Netflix para mí ha sido un punto de inflexión inmenso en mi carrera. Bueno, si bien yo tuve una carrera que estoy muy contento y orgulloso de lo que hice en Venezuela, bueno, felizmente, a pesar del dolor del exilio y de no poder regresar a mi país,
Bueno, felizmente he logrado que Netflix me haya convocado y entonces trabajar en una ventana tan poderosa que una historia tuya se estrena en 190 países simultáneamente. Wow, eso de verdad es un privilegio que agradezco muchísimo y que he tratado de honrar de la mejor manera posible. Claro, mira como una cosa negativa, quizás saliste por accidente de Venezuela, pero has logrado la internacionalización y bueno, el reconocimiento de la gente que te sigue alrededor del mundo. Gracias, Leonardo, por estar con nosotros el día de hoy. Espero que tengas un feliz fin de semana por anticipado y bueno, estaremos muy pendientes de tu próximo proyecto. Muchísimas gracias a ti por esta conversación tan sabrosa contigo, muy amable. Gracias, era Leonardo Padrón, ustedes lo conocen, escritor venezolano. Nosotros nos despedimos por el día de hoy, gracias por estar en sintonía de BPI TV, la invitación es para que sigan allí conectados con nuestra señal, disfrutando de nuestra programación y les esperamos mañana viernes en un nuevo programa de Buenos Días a partir de las 7 de la mañana, hora del este en los Estados Unidos, también es la hora de Venezuela. Que pasen todos un feliz y bendecido día, será hasta la próxima.